Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos con los titulares del día de hoy, Jorge. Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos y con mayoría republicana en ambas cámaras. Israel se congratula de la suspensión del proceso de admisión de Palestina en Interpol. Netanyahu, ofuscado por un programa sobre él en la televisión israelí. La policía española mantiene abierta una nueva operación contra el yihadismo en Ceuta. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural y ahora vamos a hablar de la noticia del día, y es que el republicano Donald Trump ha conmocionado a medio Estados Unidos y al mundo entero al derrotar a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con el apoyo masivo de los estadounidenses blancos descontentos con las élites políticas y económicas e inquietos por cambios demográficos acelerados, Trump rompió los pronósticos de los sondeos y logró una victoria que aboca a su país a lo desconocido. Clinton no pronunció el tradicional discurso de aceptación de la derrota y felicitó a Trump por teléfono. Los cálculos de los principales medios estadounidenses otorgan al candidato presidencial del Partido Republicano 276 votos electorales frente a 218 de su rival demócrata. Además, los republicanos conservaron el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos en los comicios legislativos celebrados paralelamente a las elecciones presidenciales, por lo que dominarán el legislativo estadounidense al menos los próximos 2 años, lo que le permitirá a Donald Trump un cómodo mandato en la Casa Blanca. Bueno, evidentemente el tema que llama más la atención es el de los sondeos y enseguida lo abordaré. También la coincidencia numérica casi cabalística. Sabes que el 11 de septiembre en América siempre se pone la numeración al revés y entonces se llama 9-11. Y aquí fue el 11-9, el día en que se produjo esta debacle, o por lo menos se conoció la debacle que se produjo en las elecciones del 8 de noviembre, que van a pasar a la historia. Pero el tema es que muchos realmente creen qué es lo que va a pasar. Y yo creo, y aquí me estoy arriesgando, pero como nadie se moja porque todo el mundo dice, no, es que no se puede saber, es incierto con este personaje. Bueno, yo no voy a hablar del personaje Trump, pero sí que voy a hablar de la historia. Y en la historia, pues cuando los cambios parecen tan trascendentales, finalmente no pasa prácticamente nada. Y va a ser, ya hemos hablado hace algunas semanas, por ejemplo, con el especialista en temas de seguridad y defensa, sobre qué diferencias habría entre si ganaba Hillary Clinton o si ganaba Donald Trump respecto a la política exterior y de defensa. Y prácticamente va a ser la misma y muy parecida a la que sostiene Estados Unidos en estos momentos. Porque el cambio o la revolución o los ajustes que pueda hacer Donald Trump los va a hacer para dentro de Estados Unidos más que para afuera. Así que bueno, a ese nivel también hay mucha gente que dice, no, ahora, por ejemplo, Israel se va a beneficiar porque dijo que iba a reconocer a Jerusalén como capital eterna de Israel. Bueno, eso también son chorradas porque un presidente de Estados Unidos no puede hacer absolutamente lo que quiere. Tiene ahí 2 cámaras y aunque tenga mayoría en las cámaras, el sistema democrático americano es muy sólido. Lleva 200 años sin haber tenido ninguna interrupción, en su sistema. Y hay muchos diputados y congresistas y senadores que a la hora de votar, no siempre apoyan al candidato de su partido, sino más que nada a sus propios votantes. Y si en su zona los propios votantes están por una cosa o por otra, recordemos que, por ejemplo, en el año 96 creo que fue con Clinton, que también en ese caso era el Partido Demócrata que tenía la mayoría en las 2 cámaras y el presidente, y Clinton no pudo hacer lo que quería, le frenaron en muchas iniciativas. Así que por ese lado, eso es lo que creo que va a pasar, que no va a pasar gran cosa de diferente ni de revolucionaria, ni de que la gente va a tener que saltar por los balcones de su casa. Pero aquí sí hay un tema que a mí me gustaría abordar, que es el tema de los sondeos. Porque esto ya huele a cachondeo, ¿no? Hemos visto los del Brexit, se equivocaron. Los del referéndum de la paz en Colombia se equivocaron.
Los del referéndum en Hungría para el tema de los refugiados se equivocaron. Los de las elecciones en Israel se equivocaron y seguramente me estoy olvidando de algunos cuantos más. Con lo cual uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿La gente responde mal a las encuestas? ¿Se hacen mal las encuestas? Y yo les digo no. Yo les digo una cosa. En física hay una rama de la física que se llama la física cuántica, que observa los fenómenos físicos a una escala infinitesimal de pequeña, y allí suceden cosas muy extrañas, como que al observar un fenómeno nosotros influimos en ese fenómeno. Y el tema es que los sociólogos y los políticos se han dado cuenta hace un tiempito que reflejar lo que la sociedad piensa a través de las encuestas influye en cómo va a pensar esa sociedad. Es decir, que si una encuesta se decanta porque un fenómeno o algo está subiendo, pues ellos van a apoyar masivamente a ese fenómeno que está subiendo sin saber muy bien de qué se trata. ¿Qué pasa? Que esto es una tentación para los políticos, pero claro, ellos no pueden pasar por los temas científicos de cómo los sociólogos hacen las encuestas. Pero pongamos el caso, Estados Unidos. Hubo muchas encuestas, la de New York Times daba ventaja para Hillary Clinton, la de Los Angeles Times daban 5 puntos de ventaja para Trump. ¿Y por qué una funcionó y otra no funcionó? Porque depende de un mecanismo que es muy simple. Las encuestas se hacen a través de un mecanismo bastante complejo para que sean lo más científicas posibles, incluso cuando solamente, como en el caso de Estados Unidos, muchas de estas encuestas no le preguntan a más de 1.500 personas. Toma en consideración que hay 300 millones de habitantes en Estados Unidos. 1.500 personas, es muy difícil que representen a todos. Pero bueno, digamos que preguntar a 1.500 personas con un gabinete de sociólogos de nivel, que esto que el otro te puede costar 10.000, 20.000 euros o más o menos en dólares, ¿no? Ahora, si tú estás interesado no solamente en reflejar, sino en influir, y puedes dedicar mucho más dinero, puedes hacer que la misma encuesta se repita el mismo día o en días siguientes durante 5 o 6 o hacer 6 encuestas en paralelo. ¿Qué pasa? Que todas las encuestas tienen un nivel de incertidumbre o de accuracy, de certidumbre, o no sé cómo traducirlo en español, del más o menos el 5%. Ahora, si tú tienes 5 encuestas llevadas a cabo en las mismas condiciones el mismo día, van a tener unas pequeñas variaciones entre ellas, el 2, 3, 4%. Entonces, ¿qué haces? Eliges la que más te conviene. ¿Entiendes? Tú no estás mintiendo, estás eligiendo de todas las encuestas que has hecho con los mismos mecanismos la que más te favorece a ti. Esto no lo eliges tú, el estudio tú lo encargas a un gabinete de sociología, ellos te entregan las 5 encuestas y se comprometen, por supuesto, a un contrato de confidencialidad, a no contar absolutamente que hay otras 4 que los resultados son totalmente distintos o son bastante distintos. Y entonces tú publicas la que te interesa. Otro mecanismo, que tú haces esas mismas 5 encuestas en paralelo y eliges dentro del mismo perfil de personas, de las 1.500 personas, hay personas con muchos ingresos que viven en grandes ciudades, otros que son jóvenes con pocos ingresos del campo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si tú haces un programita informático no muy sofisticado y eliges dentro de todos los que son jóvenes de 20 a 30 años que viven en ciudades de provincia, capitales de provincia, pero de no más de 50.000, digamos que tú en esa franja tienes 3 casos en cada uno de los resultados, pero te sacas y pones en uno de los resultados todos los que a ti te benefician. Estás trabajando con las mismas reglas de pureza científica en el sentido de que está preguntando de 1.500 a 3 jóvenes de ese perfil de 20 años, Pero has hecho una selección. Eso no lo haces tú, no lo firma el sociólogo. El sociólogo da los resultados en bruto, pero hay un técnico informático que pasa este programa, selecciona y luego esto lo revierte a la propia empresa sociológica y la empresa sociológica firma
y avala que realmente esto responde a las normas de cómo se hace una encuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede mentir abiertamente con mecanismos científicos de encuestas y de sondeos. La única diferencia entre un sondeo bueno y un sondeo amañado y mentiroso es la cantidad de dinero que estés dispuesto a invertir en ello. Evidentemente, si hay una diferencia insalvable, por ejemplo, en las elecciones de Nicaragua que ha ganado Daniel Ortega de vicepresidente a su mujer, entre otras cosas, con el 72%, porque entre otras cosas no había partido de la oposición, que ya se lo habían cargado, entonces ahí no vale la pena invertir en falsear las encuestas porque los que vayan a votar van a votar por eso. No vale la pena gastarse el dinero. Pero cuando estamos hablando de un país como Estados Unidos, donde cada 1% que tú puedas ganar en unas encuestas presidenciales vale millones de dólares, pero muchos millones de dólares, centenares de millones de dólares, ese 1% de diferencia. Más hubiera querido Hillary Clinton poder gastarse 500 millones de dólares, que no sé de dónde los hubiera sacado, pero que se los hubiera sacado si eso le hubiera asegurado seguir manteniendo al Partido Demócrata en el poder en estas elecciones, que es la diferencia porcentual que lo separa de Trump. Así que, pues nada, que los americanos disfruten de su nuevo presidente. El resto del mundo tendremos que esperar a ver qué es lo que nos toca de este reparto. Por lo que yo digo es, otra vez, volviendo al principio, hubo algunos presidentes como Obama que se prometían que iban a ser más o menos el Mesías y que iban a traer la paz al mundo. Por eso le dieron el premio Nobel apenas abrió la boca. Y lo que tenemos es una guerra en Siria que ya tiene 300 o 400 mil muertos, no se sabe, 8 millones de desplazados más o menos. Tenemos a las potencias mundiales como Rusia, algunos vaticinan que está al borde de un estallido mundial. Tenemos conflictos soterrados en Yemen, en muchos lugares de África, etcétera. Pero eso era con el líder que iba a traer la paz al mundo. Igual que promete tanta guerra, tanto conflicto, igual nos sorprende y al final resulta que no es tan malo, yo qué sé. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de Israel. Israel se congratula de la suspensión del proceso de admisión de Palestina en Interpol durante la Asamblea General que este organismo internacional celebra esta semana en la isla de Bali, en Indonesia. En su votación celebrada hoy, la Asamblea General aprobó la solicitud de un asesor de estudiar el proceso actual de admisión de nuevos miembros en la Agencia Internacional Policial, de la que forman parte 190 países, por lo que todas las solicitudes presentes y futuras para ser miembro, incluidas las de la República de Kosovo, el Estado de Palestina y las Islas Salomón, han sido suspendidas. El gobierno israelí entiende la petición palestina como parte de la actual campaña de evitar un proceso de negociaciones directas y llevar el conflicto a cuerpos profesionales internacionales. Bueno, de todas maneras, el gobierno de Israel lo único que ha ganado es tiempo, porque esto no quiere decir que le hayan negado el acceso a Palestina a Interpol, sino que solamente hay una suspensión porque hay ahora un asesor que va a estudiar los casos de los países que se ofrecen que pretenden ser miembros de la Interpol, como son los mencionados, las Islas Salomón, que son un pequeño archipiélago del Pacífico, y la República de Kosovo, que es un país que tiene un conflicto diplomático importante porque no está reconocido por muchos países del mundo como país independiente de Serbia, ¿no? Así que, bueno, parece que esto es un pequeño logro de la diplomacia israelí, así lo presenta el gobierno, pero me parece que se están poniendo unas medallas que todavía no le corresponden, porque otra cosa es que el organismo no sé cuánto tiempo tardará en estudiar esto, pero cuando terminen de estudiarlo, pues lo someterán a votación de los miembros de Interpol, que son muchísimos, creo que son 190 países, aquí dice, y a ver si cuando tengan que votar de los 190 países otra vez rechazan a Palestina. No creo realmente que llegue a ser el caso, porque si hay 190 países, quiere decir que también habrá allí los 54 o algo así que forman la Liga Árabe, más todos los países
que van a la estela de las decisiones de la Liga Árabe, que son muchos. Así que, bueno, estos lo presentan como un logro diplomático, pero yo creo que no es para tanto. En un popular programa de televisión israelí, decenas de exallegados de Netanyahu y altos funcionarios fueron entrevistados proyectando una mala imagen del mismo. Entre las historias reveladas se contó cómo el primer ministro despidió a un candidato del Mossad por no haberle prometido lealtad personal. Algunos de los detalles y la esencia general del informe eran ya conocidos. El momento más notable del programa fue cuando la presentadora, Ilana Dayan, una de las periodistas más respetadas por Israel e incluso en las esferas gubernamentales, leyó la respuesta del primer ministro acusándola de extremista de izquierda y de querer derribar el gobierno, y calificó el informe de propaganda política compuesto de rumores calumniosos y mentiras. Bueno, la verdad que últimamente Netanyahu no se está luciendo mucho, especialmente en el tema de su relación con los medios de comunicación. Ya hablamos esta semana cómo al próximo cambio de que está por cerrar el ente de radiotelevisión israelí por problemas financieros y que está previsto que en enero empiece a funcionar un nuevo ente de radiodifusión estatal israelí y que de pronto trata de bloquearlo porque piensa que por ahí le van a seguir atacando. Lo que pasa es que, claro, en Israel parece como que cualquier periodista para Netanyahu es un objetivo político a rebatir, ¿no? Él tiene su propio medio de comunicación pagado por Adelson, que es Israel Hayom, se llama, un periódico netanyahuista, no sé si se podría decir así, pero en realidad la mayoría de los medios, y no estoy hablando de Haaretz, que es un medio que en general no solamente que es anti-Netanyahu, sino en general anti-israelí en algún sentido, el resto de los medios tampoco van a dorarle la píldora al primer ministro. Cuando hace las cosas que les parecen que están bien, lo alaban, y cuando le parece que no, pues no lo alaban. Y eso a Netanyahu le molesta mucho porque tiene muchas ínfulas de carisma imposible de superar. Así que, bueno, se ha enfrentado, y esto es la parte que le ha dado la gloria a esta periodista, pues esta periodista puede... El programa, según me han contado, no lo he visto, no es que tenga unas revelaciones de archivos secretos de no sé qué historias trascendentales. Son más que nada conversaciones con gente que ha trabajado con Netanyahu y que cuenta cosas como que a nivel personal pues es un personaje, un bicho bastante poco agradable, lo podríamos decir, ¿no? O sea, como este caso que cuando estaba a punto de encumbrar a alguien al frente de la inteligencia israelí exterior, el Mossad, pues le dijo solamente te voy a apoyar, pero tú tienes que jurarme lealtad personal a mí. O sea que antes de trabajar para Israel, primero me vas a informar a mí de lo que vas a decir o lo que vas a publicar. Eso es una de las cosas que se dice, pero lo que todo el mundo dice es que lo más importante del programa no fue el programa en sí, sino la respuesta que dio Netanyahu cuando desde el programa le invitaron a hacer unas reacciones o contestar a lo que se emitía, ¿no? Antes de la emisión le mandaron unas preguntas y que esto, que lo otro. Bueno, y Netanyahu reaccionó de una forma totalmente fuera de lugar, siendo él un jefe de gobierno contra un periodista, diciendo que esta es una extremista de izquierda y que quiere derribar al gobierno. Vamos a ver, un periodista que quiere derribar al gobierno ya puede querer lo que quiera, que no... Es más, hay un partido político que se llama Yesh Atid que lo dirige alguien que fue un periodista. En todo caso, que vaya y le diga a los partidos políticos que quieren derribarlo, pero no a una periodista que está haciendo su trabajo. Así que esta vez, Netanyahu, te ponemos una crucecita roja porque te has pasado 3 pueblos. Terminamos las noticias hablando de la policía española que sigue golpeando con contundencia al terrorismo yihadista en Ceuta. En este momento mantiene abierta una operación contra una célula integrada por 4 presuntos terroristas, 3 hombres y una mujer, que se dedicaban a la captación de potenciales terroristas para Daesh. Se trata del primer operativo de este tipo desde el nombramiento del nuevo ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.
España mantiene su nivel 4 de alerta antiterrorista, que indica la posibilidad de que España pueda ser objetivo de atentado de los yihadistas. Durante los últimos 4 años ya son más de 180 los detenidos por sus vínculos con el terrorismo yihadista en España. Sí, aquí en Radio Sefarad siempre comunicamos estas noticias y siempre felicitamos a las fuerzas de seguridad y de inteligencia de la policía o de los cuerpos que participan en estas detenciones, porque es trascendental e importante hacerlo. Y no nos cansaremos de reiterar que si en España no han habido atentados yihadistas, no ha sido porque no lo hayan intentado, sino porque han habido campañas de la policía y de la inteligencia para evitar y para hacer estas detenciones previamente. Con lo cual, pues damos de alguna manera la bienvenida a su puesto al nuevo ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Para nosotros da igual las personas e incluso da igual los partidos a los que representen, mientras nos ayuden a mejorar la seguridad y la integridad física de los habitantes de este país, de España. Y evidentemente el terrorismo yihadista es una amenaza que hay que combatir. Pues hasta aquí las noticias de hoy. Hacemos ahora una pausa para regresar con la agenda cultural. Regresamos, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. Hola. Hola, Alex. Sin comentarios lo de Trump, ¿no? Bueno, ya Vamos ha a la comentado cultura. Jorge en las noticias. No, digo Vamos nosotros. a la cultura, nosotros ninguno. Vale. Todo queda en Estados Unidos, ya se repartirá el mundo. Bueno, comenzamos hablando de la presentación por parte del Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos de su proyecto arqueológico que, como les decimos, se expone en el ARPA, que es una bienal, la 10ª Bienal ARPA, que es una feria del arte y restauración del patrimonio. Esta feria comienza este 10 de noviembre, durará hasta el 13 de noviembre, y la iniciativa de presentar este proyecto de recuperación histórica de Castrillo Mota de Judíos parte del ayuntamiento de esta localidad burgalesa, que pretende aprovechar esta plataforma expositiva para mostrar un proyecto cultural y arqueológico que, como todos ustedes saben de sobra, nació a raíz del cambio de nombre que permitió dejar atrás el Matajudíos que antes tenía el pueblo en su nomenclatura. Se trata de un ambicioso proyecto de recuperación y puesta en valor, odio esta frase, pero estoy leyendo el comunicado, de revalorización del legado sefardí, cuyo objetivo es potenciar la investigación arqueológica en el yacimiento de la Mota, origen del nombre de Castrillo, reconociendo los contextos materiales característicos de la comunidad sefardí que la ocupó durante casi 300 años, así como su rehabilitación, su búsqueda de que se haga patente su importancia para el resto de la sociedad. De este modo, se quiere convertir el lugar en un referente patrimonial de la cultura sefardí, no solo en Burgos, sino en toda Castilla y León. Por esto está luchando el Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos desde hace meses y, la iniciativa municipal define las actuaciones a realizar de cara a valorizar la memoria hebrea del municipio, partiendo de un exhaustivo estudio histórico que permitió conocer su verdadero nombre y dio lugar a la propuesta de cambio. La presentación en esta 10ª Bienal de la Feria del Arte y Restauración del Patrimonio permitirá no solo difundir en qué consiste el proyecto, sino también establecer foros de debate y comparar experiencias. El proyecto será presentado por Ángel Palomino y Manuel Moratinos, quienes junto a María Negredo conforman el equipo que realiza las excavaciones, y suponemos que también detrás de esta iniciativa está la intención de visualizar el proyecto y conseguir esos fondos necesarios para que esta idea de otorgar valor a la cultura judía en Castilla y León pues obtenga fondos y se pueda hacer realidad. Pues esperemos que así sea y veremos si esa revalorización de la cultura judía pues se manifiesta en este pueblo burgalés. Y seguimos.
Todavía estamos celebrando los 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. En este contexto, el profesor Alfredo Hidalgo Lavie ha coordinado un libro que pretende dar a conocer a la opinión pública española ciertos temas de interés y de actualidad acerca del Estado de Israel. La obra está prologada por el embajador de Israel en España, Daniel Kutner, y se compone de 12 capítulos que abordan aspectos de naturaleza muy distinta: judaísmo, vida democrática, startups, fuerzas de defensa o el tratamiento de los medios de comunicación, entre otros temas. Bueno, la publicación pretende ser un puente más que contribuya al mutuo conocimiento y al fortalecimiento de las relaciones entre nuestro país e Israel. Los autores que han participado en el volumen, en este libro, son también varios. Podemos citar a Esteban Ibarra, Xavier Boltaina, Adolfo Reutemann, Meir Ben-Itzhak, entre otros, y el propio Alfredo Hidalgo, quien ha actuado como coordinador. El propio Centro Sefarat Israel también está representado en la presentación de este libro por parte de Sonia Sánchez, puesto que se va a hacer en el Palacio de Cañete este 21 de noviembre a las 19 horas. Algunos de los autores del libro estarán presentes en la puesta de largo de este libro y nosotros intentaremos hablar con Alfredo Hidalgo, con su coordinador, para que nos exponga con más detalle en qué consiste este libro que quiere acercar, que quiere ser ese puente entre España e Israel. Bueno, pues esperamos esa posible comunicación y recordamos ya estamos el día hablando 21, con Alfredo, ya estamos cerrando fechas. Cerquita, esto queda para el día 21, hemos dicho. Muy bien. Bueno, y volvemos a Castilla y León. Hablábamos de... Estábamos en Burgos. Sí, y ahora nos vamos a Salamanca. A Salamanca, bueno. Porque en Béjar ha reabierto... Seguro que recuerdan que una de las salas del Museo Judío de Béjar tenía un suelo acristalado que se desplomó y cayendo 8 visitantes de León al foso, que era afortunadamente no muy profundo, era solo de 1 metro, pero bueno, sufrieron heridas leves y un susto tremendo. Bueno, pues el Museo Judío de Béjar ha reabierto esta sala, llamada la Sala del Conocimiento, con la ayuda del Ayuntamiento de Béjar, que ha instalado una estructura perimetral para sujetar el suelo acristalado y ha iluminado el foso para que se pueda seguir divisando el piso original de la vivienda donde se ubica el Museo Judío David Melul, una construcción del siglo XV, y también se podrá ver, gracias a este foco, un pozo localizado en el ángulo superior izquierdo. No podemos más que alegrarnos de que se reabra esta sala en uno de los museos más visitados de Castilla y León. Que lamentablemente se cerrara por una cuestión técnica, al fin y al cabo, ¿no? Y que no deje de funcionar por ello, ¿no? Si además, se ha rehabilitado y está con seguridad, perfectamente... Sí, ya podemos ir, saltar en incluso dar saltitos en este suelo acristalado que, como les decimos, ha sido reforzado con una estructura de hierro. Bueno, pues desde Radio Sefarad les invitamos a visitar ese museo de Béjar en Salamanca. Y nada, muchas gracias por la agenda y nos vemos mañana. Hasta mañana.